Plataformas como Polymarket han abierto la posibilidad de ganar dinero apostando a un abanico de opciones y temas inmesurable. Entre otras, hay predicciones bélicas y políticas que han levantado sospechas sobre el posible uso de información privilegiada prohibida en mercados como el bursátil. La semana pasada fue detenido un soldado estadounidense que ganó $400,000 apostando a la caída de Nicolás Maduro solo unas horas antes de que Donald Trump anunciara la captura del mandatario venezolano en una operación en la que el mismo soldado participó. Y Brasil prohibió el pasado viernes esas páginas. Para el análisis de este panorama conectamos con Iván Campuzano, él es economista y analista financiero que nos acompaña desde Madrid. Iván, bienvenido a France 24. Un placer estar con vosotros hoy. Iván, primero, ¿cuándo se empezaron a popularizar este tipo de plataformas como Polymarket, por ejemplo? Pues bueno, primero de todo, para aquellos que no conozcan este tipo de plataformas, decir que no es algo realmente nuevo. Es cierto que Polymarket quizás se haya conocido, sea la más conocida en los últimos años, pero hay otras como Kalshi, en fin, hay incluso algunas que se datan ya del año 2020-2019 que intentaban hacer un experimento similar. Pero dado que el aumento de información actual y dado sobre todo el panorama internacional que está dando muchísimas oportunidades de apostar sobre muy diversos temas, pues ha tenido un auge, sobre todo desde las últimas elecciones en Estados Unidos, donde en esta plataforma se conocieron los resultados electorales, o por lo menos fue la que más acertó las probabilidades de que ganara Donald Trump las elecciones. Por lo tanto, creo que ahí es donde hubo un dato, ¿no?, diferenciador, y de ahí la popularidad que ha tenido en los últimos años. Ahora, ¿cómo se explica socialmente este auge, Iván? Yo creo que es bastante sencillo. Al final, normalmente en el mundo de las apuestas estábamos limitados, ¿no?, por decirlo así, a algo más tradicional. Estamos hablando, por ejemplo, de fútbol, de tenis, de deportes en términos generales, o incluso los casinos clásicos, ¿no?, ruleta, póker, etcétera. Y en este caso lo que se abre es un mercado totalmente nuevo, un mercado donde la información vale dinero. Es decir, ya no estamos hablando de si sabemos si un equipo A va a ganar a un equipo B, sino, por ejemplo, podemos hablar del clima, podemos hablar de qué ocurrirá en unas elecciones, como bien has mencionado, un conflicto bélico, si hoy o no caerá un régimen, o incluso si mañana mismo, por ejemplo, incluso podría ocurrir un terremoto. En este término nos estamos moviendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo mucha gente dispone de mucha información, ya sea por sus trabajos, ya sea por su actividad del día a día, y esto pues lo que acerca es mucho más este tipo de información a una realidad donde podemos, por decirlo de alguna forma, rentabilizar nuestro conocimiento. Ahora, ¿hay un perfil de apostador en línea? Es decir, podríamos decir que se parece mucho a las personas que, como usted lo mencionaba, van a los casinos y apuestan en estas máquinas, etcétera. Efectivamente, aunque por decirlo así, podríamos diferenciar entre tres grandes grupos, ¿no? Por un lado, estamos hablando del apostador tradicional. Existen múltiples apuestas de qué ocurrirá en 5 minutos, cuál será la temperatura, por poner un ejemplo, de Madrid hoy a las 6 de la tarde. Pues digamos que son eventos que muy difícilmente se pueden controlar, y aún así hay gente que invierte ingentes cantidades de dinero en ello sin tener ninguna relación con la temática. Eso es el apostador tradicional. Por otro lado, gente que en su día a día lógicamente, pues tiene un conocimiento, generales retirados, por ejemplo, economistas, etcétera, que pueden hacer un pronóstico más o menos de lo que podría ocurrir en un mercado, y con esa información adicional pues podrían tener un muy buen resultado. Y luego el tercer sector, que quizás es el más peligroso y es lo que se está poniendo de manifiesto con este tipo de páginas web, que es aquella gente que tiene información privilegiada, es decir, que sabe exactamente el resultado antes de lo que ocurra, y tiene exactamente también el mismo peligro que aquellas personas que, por ejemplo, saben que un árbitro va a pitar a favor de un equipo, o que, por ejemplo, un jugador se va a lesionar o incluso se va a meter gol en propia puerta. Esto ya ocurría en los mercados nacionales, pero ahora se ha puesto más de manifiesto, precisamente pues porque se han abierto las posibilidades de apuestas en este caso. Antes de entrar a hablar o a profundizar sobre el uso de información privilegiada, Iván, quisiera preguntarle también si es legal apostar sobre cualquier cosa, por ejemplo, sobre la muerte de una persona.
Fíjate que ahí es una pregunta pues, complicada, ¿no? Porque desde el punto de vista de estas plataformas, en principio sí se podría apostar en algunas de ellas sobre la muerte de algunas personas, pero desde el punto de vista ética yo creo que no tiene ningún sentido. También es cierto que también debido a esta cuestión ética, muchas de estas plataformas han retirado este tipo de apuestas o incluso algunas que se han creado ex proceso, pues han sido dadas por nulas, porque al final estamos hablando de un tema pues realmente controvertido y sobre todo falto de toda ética y toda moralidad. Yo creo que en este caso hayan reaccionado muy bien las plataformas, en este caso Polymarket, por ejemplo, no permite este tipo de apuestas, aunque también es cierto que existen otras fórmulas de hacerlo. Y pongo un ejemplo muy sencillo y muy paradigmático que hemos vivido a lo largo de este año. Cuando murió el ayatolá Jamenei por parte de los Estados Unidos, no había una apuesta de cuándo va a morir el ayatolá. Sin embargo, lo que dijeron era cuándo va a salir del gobierno. Técnicamente, si muere, ha salido del gobierno, ¿no? Por lo tanto, digamos que también el uso de las palabras y de los eufemismos se ha puesto muy de manifiesto en estos temas. Ahora, vamos con el caso de este soldado estadounidense que ganó los $400,000 apostando a la caída de Nicolás Maduro. Está imputado con los cargos de uso ilegal de información confidencial para beneficio personal o robo de información gubernamental no pública. ¿En qué medida estamos ante un nuevo tipo de delito o es algo que la justicia puede enfrentar con la legislación que aplica, por ejemplo, al mercado bursátil o apuestas deportivas? En este caso, como bien dices, existe una legislación y ya de hecho se está aplicando. Muchas cuestiones sobre todo recaen en plataformas nuevas, como en este caso Polymarket, que lo que utiliza es el blockchain, por decirlo de alguna forma, muy sencilla. No es que nosotros vayamos con nuestra tarjeta de identificación, con un nombre y con unos apellidos, simplemente es una cuenta totalmente anonimizada. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un seguimiento muy plausible de qué es lo que está ocurriendo y precisamente de la persona que hay detrás. Por lo tanto, hay total certeza de cuál ha sido la apuesta y quién ha sido el que la ha realizado. Lo único que, lógicamente, de cara al público, de cara a las personas que pudiéramos estar viendo la apuesta, no sabemos quién la ha realizado. Es decir, que esto tendría que ser la propia justicia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que todo queda registrado. Si bien es cierto, se tardará más tiempo, si bien es cierto, se requerirán autorizaciones judiciales, pero la legislación yo creo que es totalmente clara y de hecho este es el mejor ejemplo. Un soldado que ha participado en una intervención militar se le ha detectado, pero también se han detectado en otras ocasiones intentos de manipulación del mercado y por lo tanto, además, por otro lado, estas empresas lo que tienen son digamos, árbitros, ¿no? Es decir, si se detecta que hay una trampa, no solamente se va a dirimir judicialmente y le va a pasar la información a los cuerpos y seguridad del Estado, sino que también la apuesta va a quedar nula para que gente que injustamente haya perdido dinero no lo pierda.